Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer poder compartir algunos pensamientos que vienen de nuestro apóstol mayor para el servicio divino que se celebrará hoy en todas las comunidades. Y para hoy tenemos como base una palabra de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Estas palabras tienen un peso muy especial porque son expresadas por el Señor Jesús y por lo tanto encuentran su cumplimiento. Es una promesa de Dios que Él no esconderá nada al hombre de lo que en su inmenso amor ha querido revelar en todos los tiempos. Él tiene un plan de salvación para la corona de la creación que se ha de cumplir. Y esto Él lo ha demostrado porque Él se ha revelado al hombre en todos los tiempos, en una forma ininterrumpida en su creación. Él ha demostrado su sabiduría, ni que hablar en Jesucristo, que en Él encuentra cumplimiento todas las palabras del Antiguo Testamento, y ya el apóstol Pablo también podría expresar allí en 1 Corintios 2, en el versículo 9, él toma unas palabras del profeta Isaías y dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es el resultado, es la experiencia de aquellos que pudieron contemplar la sabiduría de Jesús, que fue impactante, que fue y ha superado todo el orden del conocimiento humano. Pero también en el presente Dios nos da conocimiento a través del Espíritu Santo que es enviado por Dios, que es otra de las manifestaciones de Dios y que no nos dejará sin revelar aquello que es necesario para nuestra salvación. Todas estas manifestaciones nos permiten acceder hacia lo oculto por medio de la fe. La fe es la llave que tiene el creyente para que el Padre le revele aquello que para algunos está oculto, que para algunos está escondido, pero que Dios las trae bajo la luz del Evangelio de Jesucristo, que es esa luz tan maravillosa. Es el Evangelio de Jesucristo, ese alegre mensaje, esa buena noticia para el hombre caído en el pecado. Pero hermanos, el versículo anterior, en Lucas 8:16, Jesús compara al Evangelio con un candelero, ese instrumento que era tan conocido en los tiempos de Jesús para iluminarse en la noche, para iluminar un patio, un exterior, pero también para iluminar una habitación. Y Jesús dice que nadie enciende una luz para cubrirla con una vasija, o que nadie enciende una luz para colocarla debajo de la cama. Esto es un sinsentido, y por lo tanto también, si nosotros trasladamos esta alegoría hacia lo que es el Evangelio tiene sentido si nosotros lo colocamos en el centro de nuestra vida. Y si nosotros nos colocamos debidamente bajo la luz que irradia el Evangelio, que es tan maravillosa, que entonces nos brinda el conocimiento, la real dimensión de lo que es nuestra vida, de cuál es nuestro origen, cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro. Bajo la luz del Evangelio, nosotros realmente podemos contemplar que no solamente somos cuerpo y perecederos, sino que Dios nos ha regalado, además del cuerpo, un alma y un espíritu eternos, y que a esa vida eterna que le fue concedida a nuestra alma y nuestro espíritu, Dios le regala otra posibilidad de que esa vida eterna pueda ser en gloria. Esto entonces es posible que el creyente lo pueda contemplar bajo la luz del Evangelio. Pero entonces, como hemos mencionado, siempre lo decisivo será
la fe en el Dios Todopoderoso. Bajo esa luz nosotros vemos lo poderoso que es el Evangelio, y a veces nos podrían sobrevenir pensamientos de que quisiéramos alcanzar el Evangelio a muchas almas y no lo hemos podido hacer, pero Dios nos invita a poder seguirnos estimulando a dar testimonio, a alcanzar el Evangelio. Y ya los servicios divinos de domingo en este mes de septiembre han echado luz sobre lo que significa la vida cristiana. Y la vida cristiana está claramente identificado por el celo de vivir bajo la luz del Evangelio, y para que ese Evangelio entonces sea revelado a los demás. Esa luz que Dios nos ha dado en el Evangelio no es para que nosotros solos nos posicionemos allí, sino que bajo la luz del Evangelio hay lugar para todas las almas. Por lo tanto, ese regalo que Dios nos ha hecho a nosotros también lo quisiéramos compartir. Y bueno, quizá no podemos anunciar el Evangelio en la forma que nos gustaría expresarlo a viva voz, pero sí es necesario que el Evangelio esté presente en nuestras decisiones, en nuestro obrar, que nuestros pensamientos, que muchas veces en un inicio no están en concordancia con la voluntad de Dios, sí, por la luz que recibimos del Evangelio, entonces luego se vayan modificando hacia lo que Dios desea de sus hijos, de aquellos que le aman. Y el Evangelio, hermanos, nos transmite una tranquilidad muy grande, porque bajo la luz del Evangelio nosotros podemos contemplar el amor de Dios, que es su naturaleza. Dios es amor, y en ese amor Él no se olvida de ningún alma. Los evangelios dan testimonio, más allá de que el hombre tenía una idea de la vida después de la muerte, pero que con Jesucristo esto queda totalmente a la luz. Hay vida después de que se terminan los días sobre la tierra. El alma sigue viviendo, y también Dios se dedica en los ámbitos del más allá a cada alma en particular. Ya el apóstol Pedro podía expresar que por esto también se había llevado el Evangelio a los difuntos, se había predicado el Evangelio a los difuntos. Por lo tanto, esto da testimonio de que Dios cumplirá su plan, y también en ese plan, en el milenario reino de paz, nos ha de necesitar a todos. La novia de Cristo, en su conjunto, como su real sacerdocio, tendrá la posibilidad de dar testimonio a todas las almas. Finalmente, ningún alma podrá decir que no le llegó el anuncio del Evangelio, porque Dios permitirá que aquellos que aún no han conocido sobre la tierra ni en los ámbitos del más allá, que en el milenario reino de paz les sea anunciado el Evangelio, y entonces ellos tendrán la libre decisión de seguir a Dios tomados de la fe, o también, como lo es ahora, rechazarlo por incredulidad. Hermanos, pero bajo la luz de Dios nosotros podemos contemplar otras cosas, y por ejemplo, cómo Dios es un Dios que es justo, y nosotros sabemos que por más que los hombres se han esforzado para que la justicia que se imparte pueda ser lo mejor posible, también tiene fallas, pero Dios es un Dios justo. Él no solo toma en cuenta el pecado, que es absoluto, que Él lo marca si es o no es pecado, sino que también Él evalúa la culpa, y Él tiene el poder para saber qué culpa le va a imputar a cada pecador. Él es un juez justo, además, porque no solo mide los resultados. Dios no se detiene en los resultados como muchas veces nos detenemos los hombres, sino que Él valora muchísimo el esfuerzo. Bajo la luz de Dios, además de esto, nosotros también tenemos la seguridad de que vale la pena servir a Dios. Sin embargo, si nos alejáramos de esta luz,
quizá comenzarían los pensamientos de que es un sinsentido, pero hermano, confiemos que bajo la luz de Dios, bajo la luz del Evangelio está todo lo necesario para nuestra alma se pueda desarrollar. Finalmente, en su Evangelio Dios, en Jesucristo nos trajo su palabra, que es un espejo. Esa palabra y ese espejo tan precioso nos permite realmente conocernos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos que nos conocemos y realmente nos damos cuenta que muchas veces no es así. Dios nos da la posibilidad de conocernos a nosotros mismos. Dios nos hace en su Evangelio hacer esa introspección necesaria para que luego podamos hacer los cambios necesarios. Que no nos suceda como sucede a la mayoría de los hombres y mujeres. Muchas veces el hombre se enoja con el mensajero, no asume la responsabilidad de sus actos. Que cuando estemos frente a la palabra de Dios, frente a esa luz del conocimiento que Cristo nos ha traído, podamos ser humildes y no sentirnos ofendidos. También al apóstol Pedro, bueno, él manifiesta la condición humana en reiteradas oportunidades. Él pudo dar contestaciones categóricas al Señor, pero también se equivocó muchas veces y con buena intención. Y el Señor le tuvo que decir, vete de mí, Satanás. También nosotros a veces podemos sentir que la palabra es dura con nosotros, pero tiene una intención de amor, de realmente mostrarnos dónde estamos parados y que podamos corregir nuestra dirección, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Hasta aquí, queridos hermanos, lo que el Espíritu ha levantado, lo que hoy nos trae el Señor para nuestra alma, y que podamos estar con la plena tranquilidad que el Evangelio lleva la garantía del Dios Todopoderoso. Si nosotros quedamos bajo la luz del Evangelio, entonces lo que quizá ahora esté escondido, nosotros tenemos la seguridad que un día será realidad y será para eterna gloria y agradecimiento. Con todo el corazón le deseamos un bendecido descanso y será hasta cuando el Señor lo disponga.